La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Pero no, creo que no está el que estaba leyendo ayer, ¿no? ¿O sí? Digo, hace una semana. ¿Cómo? ¿Leo yo? Por favor, dale, amigo. Sí. El paso del ateísmo al teísmo de Kant es la necesidad de fundamentar la moral, porque si Dios no existiera, todo estaría permitido. El argumento de Kant, al negar la cosa en sí del bien absoluto cognoscible por el hombre, queda integrado a priori de la razón práctica. Pero como el a priori no es evidente, entonces se apela a la fe como fundamento de la razón práctica. Es decir, si la voluntad no accede al fundamento racional del bien, lo tiene que crear. Esta creación fideísta del fundamento es voluntarista. Volvemos a Escoto. La voluntad se fundamenta al margen de lo que la razón conoce y necesita a Dios, porque Kant sabe que, de lo contrario, su metafísica lleva al nihilismo que denunciará luego Nietzsche. La argumentación de Kant es semejante a la de Glaucón en el libro 2 de la República. Es que si no hay dioses que castiguen la injusticia, ¿qué motivo puede tener uno de vivir de forma justa? La pregunta de fondo es si la justicia es algo bueno por naturaleza o por simple convención humana. Si es buena por naturaleza, es preciso que podamos conocerlo. Kant, en la crítica de la razón pura, plantea que es imposible que la metafísica sea fundamento de la ética. Solo le queda como fundamento universal el contenido moral de la teología, porque la teología no es en sí misma una ciencia dialéctica trascendente, sino la postulación de los fundamentos de la moral en los límites de la mera razón. Desde Kant ya no hay un Dios de allá afuera, sino un Dios con un fondo de nuestro ser, Tillich. Un Dios sin religión, Bonhoeffer, un Dios desmitologizado del Evangelio, Buttmann, un Dios evento, Heidegger, un Dios sin ser, Jean-Luc Marion. Bien, hasta ahí, hasta ahí. Claro, ¿cuál es el Dios de Kant? ¿Es el Dios del Evangelio, que es el Hijo de Dios Padre Yahvé y que tiene mandamientos y que funda una iglesia? Y no, ese no es el Dios de Kant, ¿no? Porque la ética de Kant no tiene que ver con la obediencia, sino con la ley moral de la máxima individual del sujeto autónomo. Entonces, para Kant no es bueno el que obedece lo que manda la iglesia o lo que manda Dios en los mandamientos, es bueno el que descubre la ley máxima de la razón práctica. Entonces, por de pronto, un Dios que tiene mandamiento y que da órdenes, no es el Dios no, ese no es el Dios de Kant, ¿se dan cuenta? Ese no es el Dios de Kant. Entonces, ¿qué Dios es el de Kant? Tampoco es el Dios que que hizo milagros, que resucitó y que con su gracia nos habilita a nosotros a conocer los mandamientos y a practicarlos. No, Kant no habla de eso, nunca habla de eso. Entonces, hay un libro de Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, que es muy bueno. Ese libro se llama El Dios de los filósofos y el Dios de los cristianos. Bueno, Benedicto XVI dice, en el fondo debería ser el mismo Dios, ¿no es cierto? Pero nos damos cuenta que a veces los filósofos le atribuyen cosas a Dios que los cristianos no le atribuimos, ¿verdad? Y a veces también pasa que los cristianos atribuimos propiedades de Dios
que los filósofos no les reconocen. Por ejemplo, para nosotros, el Dios de nosotros es Jesucristo. Y Jesucristo tiene mandamientos e iglesia. ¿Eh? En cambio, el Dios de Kant no tiene ni mandamientos ni iglesia. Entonces ya es un Dios diferente. Entonces es un Dios desmitologizado. La palabra viene de Bultmann, Rudolf Bultmann, que es un teólogo alemán de la escuela de Tübingen, que fue colega de Heidegger también en Marburgo, y se juntaban los sábados a las 9 de la mañana a traducir del griego el Evangelio de Lucas. Heidegger y Bultmann, los sábados a las 9 de la mañana, todos los sábados, hasta las 12 del mediodía, traducían del griego el Evangelio de Lucas. ¿Qué tal? ¿A cuántos de ustedes les gustaría traducir el Nuevo Testamento con Heidegger al lado? ¿No? Oh, yo daría muchos años de mi vida con tal de conocerlo personalmente a Heidegger, ¿no? Particularmente. Porque todavía tengo muchos años para dar. Quizá cuando tenga 60 años ya no tenga tanto para dar y ya no diga lo mismo, ¿no? Pero bueno. La desmitologización es, él supone que Jesucristo es un maestro, él, de la alta crítica, ¿no? Él supone que Jesucristo es un maestro que transmitió una enseñanza acerca de el hombre abierto al ser, abierto a una existencia auténtica, abierto a una vida interior rica, de reflexión, de crítica, de profundidad, de armonía, ¿verdad? Ese es como el mensaje de Jesús. Y después, claro, ese Jesús murió y fue comido por los perros. Pero los apóstoles, al cobijar la enseñanza del maestro, han metido mitos griegos de que nació, resucitó, caminó sobre las aguas, hizo milagros y resucitó, como para que impacte el mensaje del maestro y se pueda difundir en todo el Mediterráneo. Entonces, Bultmann dice, este Cristo que nosotros creemos es un invento de los apóstoles, de los discípulos del maestro. Entonces, ¿qué es desmitologizar? Sacarle al Evangelio todos esos relatos sobrenaturales para que quede solo el mensaje que sería como ser y tiempo, más o menos, ¿no? Sacar todos los milagros para que quede ser y tiempo nada más, ¿no? En el Nuevo Testamento. Ese sería como el objetivo de Bultmann, ¿verdad? Y bueno, entonces, es un Dios sin ser, es un Dios sin evangelio, es un Dios sin milagros, es un Dios sin ley, es un Dios sin mandamiento. Ese es el Dios de Kant. Es un Dios depurado de todo eso, es un Dios racionalista, digamos, ¿no? Porque es un Dios que solamente es fundamento de la razón práctica y nada más. Entonces, bueno, yo les diría con todo gusto, digamos, y con toda preocupación, que Kant hizo mucho más por destruir al cristianismo que Nietzsche, en ese sentido. Porque le sacó todo a Dios. ¿Eh? Le sacó todo. Entonces, que venga Nietzsche y que diga, bueno, Dios tampoco es el fundamento de la moral y ya está, si ese no es el Dios del cristianismo. Porque el Dios del cristianismo es mucho más que eso. ¿Ven? Entonces, ¿Y Kant continuemos. tenía fe en ese Dios? Kant tenía fe en ese Dios, en ese Dios, en ese Dios, pero no en otro, no en otro. Cuando él iba a la misa, el domingo a la misa, él creía en otro Dios, pero como era filósofo, él de lunes a sábado, él tenía ese filósofo, ese Dios de los filósofos, digamos, ¿no? Así es, Así de así es. Esto se esquizofrénico, llama... ¿Cómo? así de esquizofrénico era, de un momento. ¿Eh? ¿Sí? Sí, él en tanto creyente, él creía en todo lo que creemos nosotros. En tanto creyente, él creía en el Jesús de los milagros, en el Jesús de las bodas de Canaán. Pero en tanto filósofo, no, él como filósofo te decía, yo no puedo creer eso. Ese es un cuento de chicos para un filósofo. Entonces Kant tenía esa dualidad. Se llama doble verdad.
los que tuvieron el curso de Kant, de Santo Tomás, se da la, la postura de la doble verdad, el paradigma de la doble verdad. Que Kant lo toma de Averroes. Averroes. ¿Qué dice Averroes? Dice, miren lo que dice, ¿no? Dice, y dígame si no es Kant lo que dice Averroes. Dice, el hombre tiene dos operaciones, el intelecto y la voluntad. Con el intelecto el hombre intenta conocer la verdad y con la voluntad practicar el bien. Si yo pretendo conocer la verdad, la que tiene que tener la batuta, es decir, quien tiene que llevar la posta, es la filosofía. Es la filosofía. La religión no manda. Cuando el objetivo es conocer la verdad, no manda. No manda. ¿Cuándo es que la religión manda? Cuando hay que practicar el bien. ¿Por qué? Porque de eso depende mi salvación, de que yo cumpla. Y como la acción es una sola, yo no puedo mover mi acción con dos principios diferentes, el de la filosofía y el de la religión. Entonces, yo tengo que basarme solo en la religión para la vida práctica y la filosofía para la vida teórica. Entonces, en la vida teórica la filosofía puede afirmar A y en la vida práctica la religión puede afirmar no A, lo contrario de A. Y la misma persona puede afirmar una cosa en sede filosófica y otra contraria en sede religiosa y convivir con esa contradicción, porque a una la afirma como filósofo y a la otra la afirma como creyente. Eso creía Averroes. Esto se llama el averroísmo latino. Díganme si no es Kant eso. Díganme si no es Kant. Entonces mi postura, y que yo voy a escribir un libro sobre esto, ya me decidí a escribir un libro, Los medievales de Kant. ¿Qué les parece? Voy a hacer un estudio de cómo aparecen todos los medievales en la filosofía de Kant, porque no está hecho ese trabajo. No está hecho ese trabajo de cómo van apareciendo Avicena en Kant, Averroes en Kant, Alfarabi, Avicebrón, ¿me entienden? Entonces, es fundamental escribir ese libro, yo lo voy a escribir para que los que estudien Kant vayan viendo, ¿no? Cómo están los medievales en Kant. Así que, bueno, continuemos leyendo. Profe, tengo una duda. Yo había entendido, no sé cómo lo ve usted, yo había entendido que si, digamos, la religión y la filosofía, el terreno en común que tienen es la realidad, de alguna manera van a tener que decir lo mismo con diferentes terminologías y con diferentes cosas, pero van a llegar a las mismas conclusiones. Pero ese no es Kant, ese es Santo Tomás. Yo defiendo esa postura, esa es la mía es esa. Se llama la autonomía integrada, paradigma de la autonomía integrada. Pero es el planteamiento mío, el de Santo Tomás y el mío, pero no es el de Kant. Douglas. No, justamente tenía más o menos la misma duda que el compañero en preguntar eso, pero Kant directamente no intenta hacer esa especie de armonía, quizás. No le interesa. No, No le interesa porque para él Dios no tiene nada que ver con la filosofía. Ustedes saben que la crítica de la razón pura, Dios es noúmeno, es inaccesible, no hay categoría para hablar de Dios, ¿se dan cuenta? Entonces, él es ateo. En la crítica de la razón pura es un agnóstico. Y en la crítica de la razón práctica un fideísta, ¿ven? O sea, en la crítica de la razón pura él es racionalista y en la crítica de la razón práctica es fideísta. La misma persona, fideísta y racionalista. Así es, esa es la esquizofrenia del hombre moderno. Esa es la esquizofrenia del hombre moderno. ¿Por qué? Porque quiere llevar a la razón al máximo sin las limitaciones de la teología. Y quiere llevar a la religión al máximo sin las limitaciones de la filosofía. Entonces, le da rienda suelta a las dos sin que ninguna regule a la otra, porque eso sería como un lastre que las retiene en su autonomía y por lo tanto no les permite avanzar hacia la verdad plena. Entonces Kant dice, mi filosofía es plena filosofía y mi religión es plena religión, porque la religión de Kant no tiene mezcla de filosofía y la filosofía no tiene mezcla de religión. No son incontaminadas. Esa sería la palabra. Son incontaminadas. Bueno, avancemos.
Quedan el ser y la esencia, como escorados en el noumeno y el pensamiento y su solipsismo en el fenómeno, en lo fenoménico, idealismo fenomenista. Nos dice Urdanos al respecto. Estos razonamientos repetidos muestran que Kant, en su doctrina moral, ha cambiado de perspectiva. Parece que, al menos en el obrar práctico, elimina todos los límites que la razón encontraba en el uso teórico y que, por tanto, abre las puertas prohibidas del noumen. La razón práctica confiere a realidad aquellas ideas trascendentales que la razón teórica reconocía solo como apariencias problemáticas. El hombre, como sujeto de la vida moral, se coloca en el dominio del noumen y la conciencia, que teóricamente lo refería solamente así como fenómeno. Lo pone aquí en un modo de existencia nouménica. El hombre se libera en virtud de la ley moral, del determinismo causal al que estaba sujeto como naturaleza sensible, y se considera positivamente libre. Curiosamente, Kant, que fundamenta todo desde lo absoluto, propone como fundamento de la razón práctica un factum contingente que se torna necesidad por la ley universal, pero no deja de caer en una aporía. La moral kantiana efectivamente no se apoya en principios teóricos, sino en el factum, el hecho moral. Este hecho se manifiesta en que la razón pura puede ser práctica, es decir, puede determinar por sí misma la voluntad, independientemente de todo lo empírico, y esto lo manifiesta por un hecho, es a saber, la autonomía en el principio de la moralidad, por donde ella determina la voluntad del acto. Aquí tenemos dos cosas importantes para comprender el progresismo. Primero, que la ciencia que conoce los datos empíricos no será el fundamento de la moral, es decir, los datos de la embriología y la biología no serán importantes para configurar la ética y el planteo moral. Segundo, el factum de la moral es la libertad como hecho absoluto. La libertad como un absoluto es lo que llevará a Sartre a negar la esencia de las cosas y por tanto la existencia de Dios. Sartre dice: consideramos un objeto fabricado, por ejemplo, un libro o un cortapapel. Eso ya hemos leído la clase pasada. Yo me acuerdo que ya he explicado todo eso. ¿Por qué no me han dicho dónde había que comenzar? Ya hemos comenzado antes de lo que habíamos terminado la clase pasada. Es que empezó a leer, yo aquí tenía indicado en dónde habíamos terminado, solo que se arrancó a leer y no me dio tiempo de indicar nada. Y yo pensaba que estaba mal. Hagamos así, comencemos donde tiene que ser, porque ya, si no, yo voy a explicar lo mismo de Sartre, ya le expliqué de Sartre, ¿se acuerdan? Bueno, yo entendí cosas ahorita que no había entendido la clase pasada. Ah, bueno, evidentemente, cuando uno lee varias veces va entendiendo cosas nuevas, pero la idea es que vamos avanzando. Compañeros, ¿por dónde quedamos la clase pasada? Interrumpo un poquito para comentar que quedan 5 minutos y también opino que no está de más esta lectura porque yo también saqué cosas que no había visto, no recordaba en la clase pasada. O sea, vimos cosas un poquito nuevas, ¿no? Y Bueno, hagamos una cosa, entonces yo les planteo una cosa. En 10 minutos nos encontramos. En 10 minutos nos encontramos y avancemos donde tenemos que avanzar. ¿Ah? Pónganse de acuerdo ahí en el grupo cuál es la verdadera... Quedan 6 minutos todavía. Bueno, por eso cuando terminen los 6 minutos, a mí me dan 10 minutos de margen, ¿sí? Y comenzamos de nuevo con la clase que viene en el rango después de esos 10 minutos que sería como el recreo de 10 minutos. Pero comencemos de donde tenemos que comenzar ahora, Alonso. Sí, es aquí en donde dice Sartre, el hombre tal como lo concibe el existencialista, bla, bla, bla. ¿Lee usted o leo yo, Alonso? No, pero va a ser para el siguiente bloque, ¿no? Haznos lo que No, diga. comencemos ahora. De una. Sí, tú. Órale. Dice Sartre, el hombre tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Solo será después y será tal como se haya hecho. Así pues, no hay naturaleza humana, porque no hay Dios para concebirlo. El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere, y como se concibe después de la existencia, como se quiere después de ese impulso hacia la existencia. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace.
Este es el primer principio del existencialismo. Es también lo que se llama la subjetividad, que se nos echa en cara bajo ese nombre. Pero, ¿qué queremos decir con esto, sino que el hombre tiene una dignidad mayor que la piedra o la mesa? Pues queremos decir que el hombre empieza por no existir, es decir, empieza por ser algo que se lanza hacia un porvenir y que es consciente el proyectarse hacia el porvenir. El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente. En lugar de ser un musgo, una podredumbre o una coliflor, nada existe previamente a este proyecto. Nada hay en el cielo inteligible. Y el hombre será ante todo lo que habrá proyectado ser. Entonces, la emancipación de la naturaleza es concebir al hombre sin esencia alguna, concebirlo como simplemente un arrojado a la existencia y con la obligación y el derecho de autodeterminarse en su sexualidad, en su etnicidad, en su eticidad y en su proyectividad. Este proyecto tiene un origen kantiano. El existencialista, por el contrario, piensa que es muy incómodo que Dios no exista, porque con él desaparece toda la posibilidad de encontrar valores en un cielo inteligible. Ya no se puede tener el bien a priori, porque no hay más conciencia infinita y perfecta para pensarlo. No está escrito en ninguna parte que el bien exista, que haya que ser honrado, que no haya que mentir, puesto que precisamente estamos en un plano donde solamente hay hombres. Dostoyevsky dice, si Dios no existiera, todo estaría permitido. Este es el punto de partida del existencialismo. En efecto, todo está permitido si Dios no existe y en consecuencia el hombre está abandonado, porque no encuentra en sí ni fuera de sí una posibilidad de aferrarse. No encuentra ante todo excusas. Sí, en efecto, la existencia procede a la esencia, no se podrá jamás explicar la referencia de una naturaleza humana y dada y fija. Dicho de otro modo, no hay determinismo, el hombre es libre y el hombre es libertad. Si, por otra parte, Dios no existe, no encontramos frente a nosotros valores u órdenes que legitimen nuestra conducta. Así, no tenemos ni detrás ni delante de nosotros, en el dominio luminoso de los valores, justificaciones o excusas. Estamos solos, sin excusas. Es lo que expresaré diciendo que el hombre está condenado a ser libre. Sartre, epílogo de Kant, se anima a decretar la muerte de los valores cristianos, ya que Kant ha destruido su raíz, que es la religión cristiana, como bien debatirán Habermas y Ratzinger en sus célebres conversaciones. Habermas, ahí está la conversación de Ratisbona. Es decir, ¿qué sucede acá? El Dios de Kant es un Dios sin religión. Entonces Kant quiere sostener la moral cristiana, pero que el sujeto la descubra autónomamente. ¿Se entiende? O sea, yo le pregunto a Kant, si yo hago el proceso moral y digo que matar es bueno, Kant dice, no, está haciendo mal el proceso. Hacelo de nuevo al proceso. Si yo digo que mentir es bueno, no, está mal. O sea, Kant, en el fondo, en la vida práctica, sostiene la moral cristiana, no la niega en la práctica, pero le quita el fundamento. Porque para Kant, yo le digo, Alonso, vos tenés que decir la verdad. ¿Por qué? Porque Dios manda. Y Kant dice, no, no funciona así. No funciona la moral obedeciendo a la ley. Funciona la moral descubriéndola con el razonamiento autónomo del sujeto, digamos. O sea, como que Alonso tiene que vivir como un cristiano, pero no pensar como un cristiano. Ahora, ¿cuál es el tema ahí? Que claro que vos le sacas la religión a la moral cristiana, le sacas la religión cristiana, y entonces vos querés la pera, pero le querés sacar la raíz al árbol. Las peras se van a terminar secando, porque la moral cristiana es fruto de la religión cristiana. Entonces, claro, de Kant a Nietzsche hay un paso. Si Kant le saca a la moral cristiana, a la religión cristiana, ¿cuánto falta para que Dios muera? Y no falta mucho para que Dios muera. De Kant 1791 a Nietzsche 1891, 100 años. ¿Cuánto tardó en secarse el árbol? 100 años. Pero es porque, ¿por qué? Porque nosotros no podemos... La clase. Ariel, vos tenías una pregunta. Sí, no me quiero extender mucho porque a veces empiezo a hablar y me apasiona mucho algunas cosas de Kant.
sobre todo en lo moral. Sí, yo según entiendo el autor como que claramente trata como de fundamentar ese hombre trascendental, ¿no? En todas sus obras. Eh, y en la metafísica de las costumbres, al menos lo que plantea Kant éticamente, yo lo que encuentro, que lo asocio también a su texto de la Ilustración, es que él como que, justamente, aspirando a esa autonomía y que uno sea consciente, digamos, de por qué hace lo que hace, y no simplemente obedezca, o de alguna manera capaz, poniéndolo en los términos de la razón, como que se quede con esa forma o esa autoridad, no sé si queda bien expresado, sino que llega a ese contenido de lograr. Por sí mismo. Entonces, exacto. Entonces lo que creo que él como que aspira que independientemente de creyentes y no creyentes, si la importancia está en el obrar, da igual. Por ejemplo, si alguien lo hace, o sea, digo, no sería no pretende que alguien lo haga solo por obedecer o que alguien no obre bien, no sé si me expreso bien, sino bueno, que encuentre su fundamento, o sea, el contenido. O sea, a él no le importa solo qué es lo que se hace, sino cómo es que se hace. Claro. Entonces, yo creo que él, capaz en uno de sus planteamientos, de haber dicho, bueno, ¿cómo hago para llegar a esa persona que o no cree en Dios, o de lo contrario, por una razón u otra, eh, está exento de poder acceder a esa creencia, y cómo no teniendo no teniendo guía, cómo poder llegar a obrar bien? Entonces, bueno, la razón y el entendimiento hasta donde pueden llegar, me parece que este imperativo, digamos, esta forma sería digamos, el común denominador para lograr. Después el contenido, bueno, con las experiencias sensibles, se supone, creo que él deposita una confianza también muy alta en el ser humano de que se pudiera acceder en ese sistema ético. Ahora, a mí siempre me resuena cuando pienso, después con el tiempo, ¿no? Que seguí estudiando filosofía y llegué a Schopenhauer, cuando él en un pasaje plantea sobre la pregunta de que si se puede enseñar la virtud, que se planteaban según él Platón y Zenón, que él dice la respuesta negativa, que ahí como que habla de la predestinación y te hace como una analogía de que por más que juntemos, pensándolo en el arte, a los mejores poetas, no necesariamente íbamos a crear a un buen poeta. Y que lo mismo pasaba con la enseñanza de la virtud, como que está, a ver, Schopenhauer lo piensa negativamente, como prácticamente todo, como que no es transmisible, o sea, es algo innato o en esencia, por así decirlo, un tanto determinante. Que yo ahí siempre fue el planteo que me quedó cuando justo yo recordé eso de tu debate de la predestinación, como de alguna manera también roza ese aspecto bueno, ¿qué hay dentro de cada uno? Eh, y cuánto lo podemos, digamos, descubrir en uno mismo. No sé si conducía a un lugar en específico con esta intervención pero O sea, sí. Dale. son parientes. Lo que vos estás diciendo es pariente de Kant, pero no es igual. Porque Platón y Zenón dicen, la virtud no se enseña, pero sí se muestra. Yo Claro, no te puedo, si yo soy virtuoso, que no lo soy, pero supongamos que lo sea, yo no puedo transmitirla a la virtud. Yo lo único que puedo hacer, suponiendo que lo sea, es mostrarla, mostrarla ahí. ¿Sí? exacto. Ahora, Kant niega también eso. Para Kant, la autonomía del sujeto es que él descubra por sí mismo sin ninguna rémora de alguien que esté afuera de él. O sea, Kant es más radical todavía.
porque incluso aquel que te muestra la virtud para vos tiene cierta autoridad que es una influencia. Claro. Sí, sí, Kant, totalmente. Kant niega también eso. O sea, Kant no está razonando diciendo, bueno, che, vamos a hacer un planteo cristiano para gente no cristiana, digamos, que es lo que podría pasar. No, él está quitando todo grado de objetividad, es decir, para Kant la ética no está en el objeto. Claro. O sea, no hay nada en el objeto que haga que la cosa sea buena. La verdad no hace que la verdad sea buena, lo que hace que sea buena la verdad es el procedimiento interno por el cual el sujeto convierte a la verdad en una máxima. Pero es como que adentro mío hay una varita mágica que toca todas las cosas que son neutrales moralmente. Kant dice entonces, no hay valores universales absolutos y objetivos, en sí mismos valores, sino que son neutrales y se convierten en valores por la acción del sujeto. Eso no es lo que dice Platón. Platón dice que hay un bien en sí mismo, que no se puede transmitir, pero que sí se puede mostrar, ¿ves? Entonces, yo te diría que no es tan parecido lo que está diciendo Kant a lo que dice Platón en ese aspecto. No sé cómo lo pensás, Ariel. No, yo en realidad como que me quedé con eso bueno, de cuando Schopenhauer hablaba de la virtud y como haciendo claramente hizo un nexo entre, digamos, el conjunto o parte de la virtud en cuanto al quehacer práctico de lograr. Como que hice un nexo en eso. O sea, capaz no todos lo hacen también, bueno, de esa manera, pensándolo así. Yo como que me es un tanto ineludible también en parte, porque, porque bueno, en eso estoy un poco influenciado a una concepción que una vez me dijo mi padre, eh, leyendo un poco de filosofía oriental, como que habían tres formas de obrar, de que una era bueno, para obtener un beneficio a cambio, que alguien de afuera podría verlo como que era algo bueno, después como para agradar, pero está como que en realidad cuando uno lo hacía como sin esperar nada a cambio y más que nada más en privacidad que en público, era, digamos, el auténtico, digamos, obrar. ¿No? Para Kant, la única motivación válida es el deber por el deber mismo. Claro, Ni siquiera el objeto bueno en sí mismo bueno es una inspiración, una motivación. claro, sí, si no lo haría por la satisfacción que le da. Que le causa, sí. Que eso fue algo también que me rompió mucho el esquema de parte de Para Kant, claro, para Kant eso es heteronomía, ¿te das cuenta? Claro. Sí, sí. Claro. Así, amigo. Bueno, avancemos entonces un poquito más. Habermas desea sostener la inherencia de la moral cristiana. Habermas desea sostener la inercia de la moral cristiana, pero sin sostener la religión cristiana. Ratzinger sostiene que eso sería tanto como pedir que los frutos permanezcan habiendo exterminado las raíces. La moral cristiana depende de la religión cristiana. Kant intentó destruir en la política el influjo de la religión. Sartre eliminó el rescoldo de esta religión que era su moral. Ya no hay un bien en sí mismo, sino que todo queda dispuesto al consenso o al conflicto. El fundamento del bien es la voluntad, o del Congreso, o de la Asamblea, o del pueblo, o del consenso general, que es la ideología imperante. ¿Qué es entonces el progreso en Kant? Huir a pasos agigantados de las determinaciones de la naturaleza en pos de la libertad irrestricta de la autodeterminación. Así como el cogito es cogito puro por mor de no estar condicionado por lo conocido, la voluntad es libre por mor de no estar determinada por lo querido. Hay cogito sin cogitato, no hay volo sin vólito. La razón frente al objeto es pura y la voluntad frente al bien también. Ni el mundo, ni en general, tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción, a no ser tan solo una buena voluntad.
Claro, o sea, ¿qué está diciendo ahí Kant? Dice, claro, si la verdad es la determinación del objeto sobre el sujeto, entonces ya no hay a priori, ya no hay sujeto trascendental. Si es la determinación del objeto en el sujeto. Y si el bien es la determinación del objeto en el sujeto, tampoco. Entonces, por ejemplo, la silla tiene dos trascendentales, entre otros, lo bueno y lo verdadero. ¿Por qué la silla es verdadera? Porque puede ser cognoscible. Entonces, el mismo ente, en tanto cognoscible, es verdadero porque ejerce una determinación sobre el sujeto. ¿Y por qué es buena? Porque es querible. ¿O no es querible? ¿En qué sentido es querible? ¿Quién no quiere una buena silla? ¿Quién no quiere una buena silla? Entonces, la silla, en cuanto que ente, es verdadera por cognoscible y buena porque querible. Pero esos trascendentales son trascendentales del ente. En cambio, Kant coloca los trascendentales en el sujeto. Entonces, no es querida porque es buena, sino que es buena porque es querida. Y es querida por la autonomía de la voluntad del sujeto. En ese sentido, el que está jugando ahí en Kant es Duns Scoto. El voluntarismo de Duns Scoto, ¿ven? Si yo les digo una cosa, Kant es una mezcla de todos los medievales. Pero los peores medievales, ¿no? El único medieval al cual Kant no lo toma en serio nunca es a Santo Tomás. De ahí a Avicena lo toma en serio, a Averroes lo toma en serio, a Alfarabi lo toma en serio, a Vicebrón lo toma en serio, a Escoto lo toma en serio, a Suárez. ¿Se acuerdan que una vez vimos la clase de la influencia que tenía Suárez en Kant? Están todos los medievales ahí operando en Kant, menos Santo Tomás. Menos Santo Tomás. Entonces, ese es el panorama. Ese es el panorama de Kant. Y en este sentido acá, para él, que la bondad del objeto en sí misma ejerza una determinación sobre la voluntad, para Kant es heteronomía. ¿Qué significa heteronomía para los que no saben lo que significa la palabra? Hetero significa otro. Nomía viene de nomos, que significa ley. Entonces es una ley que viene por otro. Una ley que viene por otro. Y para Kant, solo la ley que viene por sí mismo, la autónoma, es la verdadera ley. Entonces, en el fondo, es una religión del sujeto. Bueno. Y que por eso era bien protestante, ¿no? Porque vos no puedes ser católico y plantear esas cosas que está planteando Kant, aunque en el siglo XX hubo un gran teólogo católico que era kantiano que se llamaba Karl Rahner. Karl Rahner. Y el otro gran, no sé si es gran teólogo, pero sí es un teólogo católico kantiano, era hace 4 años, Hans King. No, 4 no, hace 2 años o 1 año por ahí, falleció Hans King. Bueno, leamos un poquito más. Kant sostiene en la fundamentación de la metafísica de las costumbres que no hay un bien en sí mismo, sino el bien de la voluntad, que se fundamenta en sí mismo. Claro, no arbitrariamente en su filosofía, pero ya le ha quitado al bien como objeto de la voluntad su fundamento. La buena voluntad no es buena por lo que efectúe o realice, no es buena por su adecuación para alcanzar algún fin que nos hayamos propuesto. Es buena solo por el querer, es decir, es buena en sí misma, considerada por sí misma. Es, sin comparación, muchísimo más valiosa que todo lo que por medio de ella pudiéramos verificar en provecho o gracia de alguna inclinación, y si se quiere, de la suma de todas las inclinaciones. El volitum puro es fundamento en sí mismo, al margen de lo querido, que es el contenido del bien. Nosotros los clásicos decimos, debo amar, y decimos que el debo es el imperativo y el amor es el contenido, y que el amor como bueno es bueno en sí mismo, ya que de suyo es contenido, es deseado. El contenido es deseable. Decimos, volitum quia bono, querido porque bueno, nihil volitum qui cognitum, nada es querido sin ser previamente conocido. El intelecto conoce el bien universal y la voluntad lo desea, y la voluntad lo desea en tanto que lo conoce. Kant elimina lo querido como contenido fundamental del deseo. Queda el debo puro, tú debes.
y no es en el que debes donde se resuelve la voluntad del acto, sino en el tú. Dice Kant a propósito, pues como la razón no es bastante apta para dirigir seguramente a la voluntad, en lo que se refiere a los objetos de esta y a la satisfacción de nuestras necesidades, que en parte la razón misma multiplica, a cuyo fin nos hubiera conducido mucho mejor un instinto natural ingénito, como sin embargo, por otra parte, nos ha sido concedida la razón como facultad práctica, es decir, como una facultad que debe tener influjo sobre la voluntad. Resulta que el destino verdadero de la razón tiene que ser el de producir una voluntad buena, no en tal o cual respecto, como medio, sino buena en sí misma. El deber... O sea, el tema de Kant no es que las cosas son queridas por la voluntad porque son buenas objetivamente, sino que son buenas porque son queridas. Es como yo le pongo a mis alumnos siempre este ejemplo, ¿no? De dos noviecitos que están ahí, ¿no? Un chango y una chica que son noviecitos. Le digo, ¿ella es linda porque vos la querés o vos la querés porque ella es linda? Y en una postura la belleza está en el sujeto que quiere y en la otra la belleza está en el objeto querido. Si yo digo que ella es linda porque la quiero, entonces el día que yo ya no la quiera ya no va a ser linda para mí. Entonces la belleza está en mí y no en ella. Ahora, si yo digo yo la quiero porque es linda, la belleza está en ella y no en mí. Entonces, mi voluntad es un efecto de la causa que es la belleza. Ahora, si ella es bella porque yo la quiero, mi voluntad es la causa y su belleza el efecto. Eso es lo que invierte Kant. Y Kant dice, no es que yo lo quiero porque es bueno, sino que es bueno porque yo lo quiero. ¿Eh? Ese es el tema peligrosísimo, ¿no? Es muy peligroso si ustedes entran por ahí. Porque entonces en Habermas, la socialdemocracia, ¿por qué las cosas son buenas? Y bueno, porque la razón instrumental, la razón procedimental, las delibera, y una vez que las deliberó, se convierten en buenas por haber pasado por el proceso deliberativo. Supongamos, estamos debatiendo, che, ¿qué hacemos con los judíos? ¿Los matamos o no los matamos? Y comenzamos a hacer una asamblea, así una asamblea, una reunión para discernirlo. Y cada uno va y propone sus argumentos, sus debates. Y una vez que termina el debate, entre todos nos ponemos de acuerdo que sí los podemos matar. Bueno, ya es moral la postura. ¿Por qué? Porque ya pasó por el proceso de deliberación. Así razona Kant. Kant dice, si pasó por el proceso deliberativo del sujeto, se convierte en bueno para él lo que él está haciendo. Después va a poner ciertas restricciones para que no se pueda deliberar cualquier cosa, pues imagínate que Kant no estaba dispuesto a que cualquier mamarracho se ponga a deliberar cualquier cosa y diga, no, yo deliberé así, ¿viste? Y resuelva cualquier cosa, no. Él pone ciertas restricciones, pero esas restricciones nunca van a ser funcionales a términos de que quién tiene el poder para imponer esas restricciones a la deliberación, si justamente él está negando todo tipo de autoridad extrínseca al sujeto, ¿se dan cuenta? Entonces esas determinaciones solo surgen en aquel que admira a Kant y quiere tomar en serio las restricciones que le pone al sujeto. Pero lo que ha influenciado en la sociedad no es el Kant que pone las restricciones, sino el Kant que nos emancipa de la autoridad. Entonces ya no quedó nada como para que nosotros digamos, che, no, mira, acá yo tengo una censura, tengo un freno a la libertad indeterminada de querer cualquier cosa. Por eso Schopenhauer dice, muy bien, yo puedo hacer lo que quiera, pero no puedo querer cualquier cosa. ¿No? Hay una determinación en la propia voluntad. Bueno, ese es el tema. Ese es el gran tema de la filosofía, ¿no? Douglas, sí, querido. En ese transcurrir de liberación, ¿no? De liberar esos aspectos del sujeto, ¿no se encontraría algún tipo de objetividad allí? Para que no sea un libertinaje, ¿no? Kant dice que la objetividad está restringida por dos cosas. Primero, porque se deba dar cuentas de la razonabilidad de lo que está planteando. Tenés que dar cuenta y esas cuentas tienen que ser razonables.
y por otro tienen que ser universalizables, es decir, tienen que ser válidas para todos. Si yo te planteo un escenario en el cual lo que vos estás planteando no es válido para todos, se te desarma el procedimiento. Claro. ¿Me entendés? Es una restricción, por ejemplo, vos me decís, yo te digo, obra de tal manera que la máxima que mueve a tu conducta pueda convertirse en máxima para todos. Y vos me decís, bueno, yo estoy dispuesto a convertir en máxima la mentira, porque yo estoy dispuesto a que otros también mientan. Pero si yo te voy mostrando que en un escenario la sociedad se rompe de esa manera y no va a ser viable, no va a ser practicable, no va a ser llevadera a cabo, ¿no? No se la puede llevar a cabo, digamos, esa postura impracticable, digamos. Bueno, se te desarma el procedimiento, porque para que sea un procedimiento válido es necesario que pueda ser universalizable. Y si no es universalizable, ya no es válido lo que estás planteando. Y si no es razonable, tampoco. Entonces, hay restricciones. Lo que sucede es que el Kant que pone esas restricciones no es el Kant que ha tenido recepción en la gente, sino el otro, el que dice, libérate de las autoridades y pensa por vos mismo. Pero claro, no es lo mismo pensar teniendo la formación moral e intelectual de Kant que ser un pichiruchi el patio de tu casa y querer ahí empezar a deliberar la moral por vos mismo sin tener la formación de Kant, ¿no es cierto? Claro, no va a comparar a Kant con un pichiruchi. Entonces ese es el tema, claro. ¿Se entiende eso, no? O sea, ¿hay un grado de objetividad en Kant? Sí, pero siendo Kant. El problema es que, ¿quién es Kant? Después después de Kant, ¿quién es Kant? Nadie. Claro, claro. Entonces vos le decís a la gente, che, razonen por ustedes mismos y no escuchen a la iglesia. Y bueno, puede ser que tu intención sea buena, pero en el fondo la gente no va a terminar obrando como vos querés. Va a terminar pasando que Dios ha muerto y que todo se fue al carajo, digamos. Todo sale del sujeto, ¿no? Y no del objeto, por eso se vuelve tan diverso el tema. Pero mi teoría es que Kant funciona porque todavía había rémoras de cristianismo en la sociedad. O sea, todavía existía esa inercia que había planteado la iglesia. Todavía estaba esa inercia. El tema es que esa inercia ya se agotó. ¿Se entiende? Entonces, ahora se llena de otro contenido, ¿no? Se llenan de otros contenidos. Claro, no es lo mismo ser kantiano en la época de Kant, donde todavía estaba la inercia, que ser kantiano ahora, donde ya esa inercia no existe. Nos pasamos de autonomía. Claro, nos pasamos. ¿Se dan cuenta de que yo les planteo? O sea, Kant está montado en la inercia que ha dejado la iglesia cristiana, sobre todo la católica, ¿no? Yo tengo que ser bastante sincero en esto, sobre todo la católica. O sea, Kant está montado en esa inercia. Bueno, no es lo mismo plantear la autonomía y emanciparse de la iglesia cuando la iglesia todavía es fuerte, que emanciparse de la iglesia ahora, que la iglesia ahora no tiene poder ni siquiera para mandar sobre los curas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora es esa postura de no, que la iglesia gobierna, ¿dónde gobierna la iglesia? ¿Qué iglesia gobierna? ¿Dónde gobierna? Yo no veo que la iglesia gobierne en ningún lado. No gobierna sobre los católicos, imagínate, va a gobernar sobre los otros, la iglesia. Entonces, hoy esos que andan peleando contra la iglesia y contra los curas, que los curas gobiernan y que los curas... Yo no veo ningún cura mandar en ningún lado. ¿Qué? Entonces, bueno, esa es mi teoría, ¿no? Esa es mi teoría. Bueno, leamos un poquito más y vamos terminando. Ya. El deber por el deber mismo se fundamenta en la voluntad pura. La segunda proposición es esta. Una acción hecha por deber tiene su valor moral, no en el propósito que por medio de ella se quiera alcanzar, sino en la máxima por la cual ha sido resuelta. No depende, pues, de la realidad del objeto de la acción, sino meramente del principio del querer, según el cual ha sucedido la acción, prescindiendo de todos los objetos de la facultad del desear. Es porque yo conozco que el objeto es verdadero, es porque yo quiero que la conducta es buena. Esta subjetividad no es relativista, porque el sujeto trascendental imprime universalidad y necesidad al conocimiento y a la conducta.
pero solo hará falta que Hegel elimine el sujeto trascendental para que los post-hegelianos caigan en el relativismo moral. El cumplimiento del deber por el deber mismo es de una moral pietista, tan descorazonada y desencarnada que las inclinaciones naturales son vistas desde la doctrina de la total depravación como insoslayables, inconducentes del acto moral, de tal suerte que el bien moral de la conducta va de espaldas a las inclinaciones naturales. Kant propone... Bien. Hasta ahí. Ahí nos quedamos, les enseño lo último y ya ustedes pueden hacer lo del otro día, que es una sana costumbre, que entre ustedes se queden comentando la clase, van a crecer mucho haciendo eso entre ustedes. Les cuento, las inclinaciones naturales hasta el protestantismo eran buenas porque son inclinaciones de la naturaleza al bonum diffusivum sui, que es el bien máximo, ¿no es cierto? Que es Dios. Ya terminé. Que es Dios. Ahora, una cosa es la inclinación natural vista desde la teleología y otra cosa es la inclinación natural psicologizada con el pecado original, como que son inclinaciones bajas de los instintos primarios, ¿se entiende? Como Freud. Entonces, desde ahí, al concebir las inclinaciones naturales como pervertidas por el pecado, Kant dice, entonces no hay que seguir las inclinaciones naturales. Y por eso él dice, el bien de la moral va de espaldas a las inclinaciones naturales, que va a ser la doctrina también de Max Scheler, ¿no? En Ética Material de los Valores. Bueno, muchachos, disculpen, hemos recibido ahí visita de familia y todo, entonces estamos ahí en esa situación. Yo me voy de gira, el domingo vamos a estar 2 semanas sin clase, por obvias razones de la gira, pero cuando volvamos tenemos que terminar los capítulos esos de Kant, así que yo calculo que nos quedan como 4 o 5 clases, si no son más también. Así que quédense contentos ustedes, porque siempre las vamos estirando y siempre damos más y más y más, así que no se preocupen que tenemos Kant para rato todavía, ¿eh? No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Ariel. Yo tengo una duda o un pensamiento, y yo considero una preocupación. Yo como artista, la primera cosa que yo me pregunté es ¿por qué ahorita hay un arte feo? Ahí empezó como que la duda de por qué, y ahí fue que encontré hace más o menos como 2 años, creo, los videos de usted. Y entonces, y yo siempre me he pensado, ¿cómo es que es Kant aquel que, digamos, habilitó este desorden en el arte, este desorden de lo bello, esto que ya no existe, esta cosa que en algún momento Occidente generó arte que todavía nosotros podemos encontrar un significado y algo y cosas con esencia, con verdad? No sé cómo lo ve usted, pues yo empecé a entender de otra manera, pero no Kant, estoy entendiendo. no, pero Kant no es responsable de la crisis del arte, no. O sea, para los griegos el arte es la representación, digamos, bella del orden de las cosas, del orden natural de las cosas. Y para Kant es la representación de lo bello y lo sublime, del espíritu humano, del Geist. No, la corrupción del arte es de los postmodernos, pero no de Kant. No, escúchame, si Kant es el fundamento de Mozart, de Beethoven, de Bach, sobre todo. No, Leopold Mozart era, el padre de Mozart era Leopold Mozart, era discípulo de Kant. Discípulo de Kant. No. Kant no es el responsable de la crisis del arte. No. Esos son los postmodernos, sobre todo en Francia. Los del giro lingüístico, el postestructuralismo en Francia. Ustedes saben que yo los quiero muchísimo a los francesitos, ¿no? Esos francesitos que han hecho ese mayo francés y toda esa tontería, ellos son los que han arruinado todo lo que han tocado lo han arruinado. Ahí. Digamos que Kant no tiene la culpa, pero digamos que más bien los que lo malinterpretan, ¿no? Cuando Kant pone la verdad en el sujeto y los que lo malinterpretan. ¿Sí? Pero Arturo, no hay ningún discípulo de Kant que justifique las cosas que se están haciendo ahora, ¿no? El que justifica las cosas que están, no ha leído Kant, no ha leído nada, no ha entendido nada, no hay cómo leer Kant
y justificar las cosas que están pasando. No, 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 Pero no los tiene. discípulos renuncian a la sustancia, ¿no? Pero es que no tiene, pero es que acá no tiene nada que ver la sustancia. O sea, la expresión de lo bello y Nada bello en sí. Si no existe nada bello en sí y lo bello es lo que yo deseo que sea bello en cuanto a mi praxis, hace que ahorita yo, por ejemplo, veo bastantes obras que son pastiches, pues son meras sombras de lo que en algún momento fue arte. Lo que pasa es que para Kant la belleza no es netamente subjetiva, porque cohesiona la vida social en función de un valor que le permite articularse a la sociedad. Esa es la belleza en Kant. Le permite articular a la sociedad con un valor. No es así Profe, tan subjetiva, no es tan profe, subjetiva como... O sea, Kant no es el subjetivismo de cada uno piense lo que quiera, haga lo que quiera, diga lo que quiera, que todo es subjetivo. No es, Kant no es eso. O sea, en esa línea Kant es objetivo, porque para Kant todo el que razona bien razona de la misma manera. Todo el que legisla bien legisla de la misma manera. Todo el que juzga estéticamente juzga de la misma manera. O sea, no es que Kant dice, ah, no, vos tenés tu criterio, yo tengo el mío, yo pienso una cosa, vos pensás otra. No es eso Kant. O sea, no le hagamos esa injusticia a Kant de leerlo así como un postmoderno, como Darío Strungenbucher, así. No, 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 vamos más, leerlo más en serio. No, o sea, le hagamos crítica, pero no lo traicionemos a Kant. Entonces, en donde cae el arte es con los franceses, en el Mayo francés. Bueno, yo ahí pongo, no hay nada bueno en lo del Mayo francés, todo eso es manga de sátrapas que hay en ese grupo, no, a mí no me gusta ninguno de esos que están ahí. Digamos que lo que pasa es que si bien Kant no es, digamos, partícipe de eso, en él hay un parteaguas digamos, como en la historia universal, ¿no? Entre en lo que es la cultura, Sí, es el verdad. pensamiento. Es verdad, pero bueno, él es un preámbulo de la crisis, pero él no es la crisis Claro, es... claro. Sí, él profe, le va abriendo la puerta. Incluso el feminismo de cuarta ola comienza su vida en la modernidad ilustrada, ¿no? Y ahí viene decayendo desde la primera ola, la segunda ola y la tercera ola, ¿no? ¿Cómo que el feminismo de cuarta ola comienza en la No, ilustración? de primera ola. El feminismo de primera ola. Sí. Sí, pero el feminismo de primera ola son los liberales que buscan la igualdad ante la ley. Eso está bien, yo también soy feminista en ese sentido, de que las mujeres y los varones tengan las leyes que los protejan a los dos, digamos, ¿no? Y que resguarden sus derechos civiles. Está perfecto, profe, está perfecto. Sí. no podríamos acuñar que la decadencia del arte o el principio de decadencia del arte podría haber sido cuando Alexander Baumgarten acuñó el término estética y lo separó de todo fundamento metafísico. Bueno, claro, bueno, sí, claro que sí. Una estética emancipada de la metafísica, en el fondo, sí, claro. Baumgarten es el maestro de Kant. Sí, si lo pone así, sí. Pero te digo que Kant todavía tiene esa rémora de objetividad que viene con la inercia del cristianismo, ¿no? Y lo Sí. sublime es ese contenido, ¿no? Que es lo que eleva el espíritu humano hacia la plenitud y lo que genera un progreso en la sociedad. En cambio, esto, los postmodernos de ahora no generan un progreso, quieren romper todo nada más. O sea, que si yo rompiendo la familia, ¿qué viene después? No viene nada. Rompiendo la sexualidad biológica, ¿qué viene después? No viene nada. O sea, vos le preguntás a los postmodernos, ¿qué viene después de romper todo lo que quieren romper ustedes? Y nada, ¿no? ¿Qué viene? No hay progreso después que está todo roto, digamos. No tienen ellos una propuesta de decir, che, mira, rompamos esto para construir esto otro. No tienen nada, no hay un proyecto para construir. Es romper, para que quede todo roto. Así son ellos. Pero es que, profe, es que yo entiendo ahí como la diferencia entre lo que sería el nihilismo y la post-deconstrucción. Y el nihilismo sería, claro, la negación de cualquier verdad, y la post-deconstrucción sería la resignificación de las cosas. Sí, pero es que, bueno,
Obviamente, pero el nihilismo es una postura metafísica y la postdeconstrucción es una postura hermenéutica, antropológica, que va de la mano del nihilismo también. Van de la mano. Yo tengo como una inquietud que creo que la otra vez la había expresado también. Ponele ahora cuando hablamos, cuando leímos a lo último de inclinación natural. Pero no quiero entrar en el terreno que también yo estoy en pañales de teológico de la predestinación, pero no podría haber una similitud, o sea, si se piensa en un terreno o en otro, o sea, esa inclinación natural, si es que un conjunto de virtudes te podrían conducir a cierto obrar. No sé si me expresé bien. O sea, las inclinaciones naturales interpretadas como los medievales llevan al bien supremo, están orientadas hacia el bien supremo, pues son inclinaciones naturales. A mí me es re difícil, tipo, pensar. No es que uno llega al bien solo por la inclinación. No, claro, no, eso ni que hablar. Pero a mí me es re difícil, o sea, yo como que lo pongo muy en una cuestión capaz existencial de todo ser humano, ya cuando le atribuye como que hay una inclinación hacia bien o mal. Yo creo que independientemente de eso, o sea, antes bueno, de tener una concepción de lo bueno y lo malo, de conceptualizar toda cosa, yo creo que sí puede algo así como un estilo de supervivencia que en todos como que se manifiesta distinto. Capaz lo pienso medio biologicista en ese aspecto, como que en un estado natural y sin una educación que dé criterios, digamos, de bueno o malo, como que yo creo que nos manifestaríamos distintos entre sí, aunque con algunas similitudes, pero que pudiera entender bueno, después a uno cuando se desarrolla y digamos, cultiva más su intelecto hacia algo bueno o malo. No sé si me expresé bien de todo. Pero como que creo que en el estado natural, de forma desnuda, no podría, hoy en día no pienso de que por inclinación sea uno bueno o malo. No sé si la naturaleza como que aspire sola a eso. Me es muy difícil No, hoy en no día. es ser bueno o malo, sino que hay una tendencia del hombre hacia la verdad y hacia el bien. Eso es lo que están diciendo. Que es incontrastable. Todo ser humano tiende al bien y a la verdad. Claro, bajo esos términos sí. Es que en eso consisten las inclinaciones naturales para los medievales. O sea, O sea, después que cambia. Estás pensando la palabra inclinación natural como Rousseau, como Voltaire, como Hobbes, como Locke, que son otros planteos de la inclinación natural, que ya es un planteo más psicológico, antropológico, no ontológico, metafísico, trascendente. Por eso hice la distinción. Si yo digo inclinaciones naturales y me escucho un medieval, va a entender una cosa. Si yo digo inclinaciones naturales y me escucho un moderno, va a entender otra cosa. Lo que estás haciendo vos es ir al planteo medieval con la mentalidad del moderno.